Bueno, muy bien, seguimos acá en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy para el mundo. Estoy ensillando el mate acá, Diego, se me quedó un poquito ahí. Lindo día hoy, ¿eh? Qué lindo Sí, día, muy sí. soleado, precioso. Está con nosotros Diego Flores, él es editor, empresario, colega también, es conductor del programa Francamente, ahora en las tardes de CX, de CX40, ¿no? Radio Fénix. Sí, sí. ¿En qué horario está el programa, Diego? De 16 a 18 horas. Y yo lo atiendo en régimen de suplencia, Mm, aguardando la reincorporación de Rubén Sánchez, que está prevista para mediados de agosto, ujú. y estoy solamente los lunes, los miércoles y los viernes. Así que vuelve Rubén Sánchez entonces. Sí, en Bueno, es principio, una noticia feliz, ¿no? sí, sí. Porque se comentaba que había un problemita de salud con él o algo por el estilo, él mismo creo que Sí, comentó. sí, Ujú. sí, 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 pero felizmente parece que la distancia pudo más y regresa y en todo caso va a estar mejor aquí, parece que allí Sí, en Nueva York. claro, claro. Bueno, buena noticia Aunque, entonces. aunque resulte difícil creerlo, ¿verdad? Sí, Está claro, mejor claro. aquí que en Nueva York. Sí, sí. Mi hermano estuvo en Nueva York hace un tiempo con su esposa, mi cuñada, y me decía que es una ciudad fantástica, ¿no? Es Sí, fantástico. sí. Pero no sé si da para vivir en Nueva York. También me decía lo mismo. Yo creo que yo me quedo, me parece, no sé, me quedo con Roma, Milán, Madrid, París, Sí. ¿no? Me parece. Eh, Bueno, pues tú sabes que yo siempre, siempre, con los años he llegado a la conclusión que el mundo se divide entre lo crudo y lo cocido, ¿verdad? mm, Y sigo eligiendo lo crudo, mm, que lo encuentro más en Europa que en el norte, ¿no? Que en ajá. Estados Unidos. Y bueno. Diego, qué temas, ¿no? Yo planteé una editorial hoy sobre si Sí. estamos en una democracia plena, si no. Tengo Mm. varios votos acá, me dice Mercedes, me dice que no es Vigil. Mercedes Vigil va a estar con nosotros mañana. Me dice, no es una democracia plena. Y varios oyentes por el Facebook, que voy siguiendo también lo mismo, ¿no? Que no es una democracia plena. Después mirá este mensaje de Rubén del Priore, tocayo. Buen día, Rubén. ¿Cómo puede ser que esta mujer está a cargo de una oficina? Estamos hablando de la bibliotecaria que tiene los archivos Castiglioni, de la directora Sí. de los archivos Castiglioni, va, de los archivos de toda la justicia militar, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta mujer está a cargo de una oficina donde hay seguramente documentos que le involucran a ella y compañeros por su historial político y subversivo? ¿Nadie ve esto? Además podría destruir documentación. Esto no se puede creer. ¿Y el Estado dónde está? Seguimos en la tibieza del gobierno. Si fuera al revés, ya lo hubieran sacado del jopo. Del jopo, Rubén, mirá, vos sacás la credencial así sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún tipo de consideración. Salud. La sacás del jopo más viejo que lo mío. Porque Sí, sí, nosotros sí. decíamos directamente, la sacan del forro, ¿no? Viste que más dura la Sí, sí, expresión. sí. Pero bueno, No, pero yo tú creo que sabes estamos que en un lo más país grave, raro, Diego. vamos a Estamos en un país inquietar ambiguo. al amigo, porque esta bibliotecaria ha sido postulada, integra la nómina de las 24 postulaciones que hay para la nueva integración del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, si te parece, Rubén, Ujú. hola, ¿estamos en línea? Sí, sí, perfecto. Ah, Yo te está. escucho perfecto. Si te parece, yo te propongo, porque mira, mientras escuchaba tu editorial, te escuchaba el tramo final con Álvaro Alfonso, pensaba en 6 o 7 situaciones que vienen dándose de manera simultánea Mm, y que a primera vista, la primera impresión es la de una democracia viva, funcionando, que alienta sus rutinas. Pero a poco que comenzamos a adentrarnos en cada una de ellas, descubrimos una vinculación que en todo caso refiere a una estrategia muy bien desplegada, mm, que hace a la realidad de un esquema democrático que yo la respuesta que debo darte luego de pensarlo mucho es que sí, estamos viviendo en un nuevo formato de mm, democracia. De alguna manera, lo formal se mantiene, el contenido va variando de acuerdo a las necesidades que hay de una mayoría, porque debemos asumir que hasta ahora son los que han venido controlando y disponiendo de nuestras vidas, mm, que tiene por destino generar algo, un híbrido que no es Venezuela, no es Nicaragua,
es algo peor, ¿verdad? Hay que mirar a Venezuela y Nicaragua con mucho miedo, y a El Salvador, pero hay que verlos como un puente que conduce hacia otra realidad más dura, ¿no? A mí me preocupa más pensar en algo bastante más parecido a China que a lo que estamos analizando acá en la región. Por un lado tenemos esta Institución Nacional de Derechos Humanos, que de alguna manera fue concebida, creada, moldeada, a medida de la necesidad de contar con una usina que permanentemente esté alimentando la historia. Nosotros lo llamamos el relato, que es la historia oficial desplegada por la izquierda, que si te pones a pensar tiene mucho que ver con, hay una analogía que yo no puedo dejar de plantearme, que es con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Claro. todos quedamos convencidos que ganaron los aliados, y en realidad el gran ganador fue Rusia. Y acá tenemos la sensación de que derrotamos el terrorismo, todos los que estamos de este lado de la avenida tenemos esa sensación, y como que nos resistimos a aceptar, a asumir que en realidad el terrorismo ganó en su capacidad de reinventarse, de readaptarse, Sí, de camuflarse y de comenzar a operar desde el lenguaje, la norma que nosotros entendemos históricamente como propia, la de la política partidaria, la de la participación en el Parlamento. Por un lado tenemos un Parlamento que vive trancado. Este Parlamento, entre la pandemia, la LUC y la mar en coche, prácticamente da trabajo ¿Nos encontrar podemos algún detener ahí? proyecto de ley. Sí, sí, No, claro. no, Da ahí, trabajo ahí, ahí, encontrar algún, sí, sí, da trabajo ahí, encontrar algún proyecto, Rubén, en el sí, que sí. tú digas, la coalición republicana está Mm, extrayendo raíces perimidas, está plantando nuevos espacios, generando nuevas ideas. Da mucho trabajo. Entonces ahí percibimos que la finalidad de mm. trabar el sistema viene funcionando. Sí, Viene claro, claro. funcionando y está. Entonces, cuando vemos la justicia politizada, vemos el Parlamento trancado, Mm, vemos la educación ujú, taponeada, vemos el papel virulento de las ONG, que ya ujú, podemos confirmar viene reemplazando abiertamente la actividad político-partidaria, ha ujú, desplazado a los partidos políticos. ujú. Uno descubre que estamos hacia un formato nuevo. El Sí. tema es reaccionar, porque yo no sé tú, Rubén, a mí nadie Mm. me ha consultado al respecto y yo no sé si estoy de acuerdo. Y a mí Ah, me bueno, gustaría y bueno, manifestarme explícitamente al respecto, y hasta esa opción también nos está siendo vedada. Los actos eleccionarios se han convertido en mm, una parodia de lo que alguna mm, vez fue mm, la acción de elegir y de determinar e incidir en nuestros destinos. exacto. Bueno, justamente esa, digamos, parodia electoral es la que va camuflando esto que estás diciendo. Pero está pasando en todo el continente y es muy peligroso, ¿no? Mm, mm, Yo creo que Uruguay está en una etapa inicial, en los albores de lo que podría derivar en una Venezuela. No sé, tal vez tenga razón tú y podamos derivar en una China, no sé, si mantenemos la economía de mercado hasta cierto punto. Pero así comenzó Venezuela, ¿eh? Así comenzó Venezuela, así comenzó con el kirchnerismo Argentina, de algún modo comenzó Bolivia, que hoy es un estado plurinacional o algo así se llama, ya no es república, no sé si sabías, ya no sí, sí. es lo que se quiere hacer con la constituyente en Chile, que está trancada, afortunadamente, parece que va creciendo el rechazo a esa reforma en Chile porque están viendo ya efectos de un nuevo gobierno que empieza a aplicar esas recetas populistas de estados de diseño y de planes económicos que van paulatinamente rompiendo con la economía de mercado y la economía de producción. Es decir, rompen con el estímulo a la propiedad privada, los capitales de inversión y producción, y van generando la idea en la sociedad, la culturización de una economía de planes. El Estado distribuye planes, es socialismo puro. Ahora, yo creo que en Uruguay estamos en una suerte de ambigüedad o de híbrido, bien a la uruguaya, en donde parece que la democracia, como tú decís, funciona y funciona a pleno con sus itinerarios, con su cotidiana
naturaleza de funcionamiento, y no es así. Ya nuestro Estado de derecho republicano ya fue desmantelado en gran medida. Basta visualizar lo que yo decía en mi editorial, el Poder Judicial. El Poder Judicial ya no responde a los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y más de la Constitución de la República, no responde, ya no hay debido proceso, no hay garantía de un debido proceso. Por otra parte, los colectivos de género, los colectivos feministas radicales, los colectivos inclusivistas, ya se introdujeron en el Estado como política de Estado, lo cual indica que están presupuestados con derechos adquiridos. Es decir, Mm. tenemos un Estado que se va transformando en un Estado de planes sociales, de colectivo, de transversalidad del poder hacia colectivos sociales, digamos que minimizando el poder político de las organizaciones clásicas de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque son grupos de presión, ya grupos importantes de presión, que inciden y condicionan las políticas presupuestales del Estado uruguayo. Se lo está viendo por todos lados. Y a eso yo le agrego un factor incidental determinante en las políticas presupuestales del país, que son competencia exclusiva del presidente de la República y del Poder Ejecutivo. Eso no me canso de decirlo, lo establece la Constitución y lo establecen leyes en materia financiera y fiscal. Eso es competencia exclusiva del jefe de Estado y del jefe de gobierno y del Poder Ejecutivo. Establecer políticas financieras, fiscales, tributarias, entre las cuales están el Estatuto del Funcionario Público, la distribución de recursos para el pago de salarios, el tipo de salario, los ajustes salariales a nivel nacional, como una determinación exclusiva del Poder Ejecutivo en sus políticas económicas y financieras. Pues bien, no es así, o pues mal, no es así. Está No es así. negociando como negoció con COFE, la distribución salarial y los ajustes salariales, inclusive COFE le impide el diferencial salarial para los policías, como podría ser también para militares, competencia exclusiva del Poder Ejecutivo que agacha la cabeza y acepta lo que Claro. COFE dice. Sin ir más lejos, Diego, y dejo acá el comentario y lo quiero dejar con una reflexión para darte la palabra. Ayer escuché al subsecretario del Ministerio del Interior, el doctor Rodrigo Maciel, explicando en una nota ante un medio importante de prensa, ante el periodista de León, Ponce de León, diciéndole, cuando le preguntó, ¿y qué pasa con los salarios de los policías? Del ajuste que se planteaba en la ley de rendición de cuentas, de ese diferencial que iba a estar en el 14-15%, para que fuera un reconocimiento más explícito y valioso de la tarea policial a raíz de la nueva operativa policial que estableció la ley de urgente consideración. A ver si logro que se pueda visualizar el híbrido. Ujú. Bueno, esa policía que tiene que ser cobijada por un gobierno inclusive en lo económico, dice este señor, no, dice, eso quedó en manos de COFE. COFE decide que sea el 6%, que es el régimen de ajuste salarial para todos los empleados públicos del Estado. ¿Cómo COFE? COFE no es un cogobierno, COFE no es una institución del Estado, COFE no tiene ninguna facultad en materia presupuestal, no tiene ningún poder para tomar decisiones. Y siquiera, sigamos al fondo, siquiera tiene la potestad de negociar estos temas con el gobierno, no tiene por qué negociar nada en materia de salarios y ajustes salariales. Eso es estrictamente macroeconomía, ordenar el Estado macroeconómicamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde la OPP, y a través de leyes presupuestales se determina lo que el gobierno estime que hay que determinar. Como así también el Estatuto del Funcionario Público. Todo eso el gobierno lo renuncia en esta ley de rendición de cuentas porque a COFE no le gustó. Y queda en manos de COFE, lo dice gravemente el subsecretario del Ministerio del Interior. Cierro, ambiguo, ambigüedad a la uruguaya, Sí, ¿no? sí. Ambigüedad. Parece que tenemos democracia, pero no tenemos tanta democracia. Parece que tenemos un jefe de Estado, pero no tenemos tanto un jefe de Estado. Anomia, anomia es, la anomia según la antropología política es la desorganización social o el aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales que se establecen. Es decir, las normas sociales que se establecen en un Estado de Derecho son la normativa ajustada a la Constitución, el orden jurídico. Por un lado, un gobierno que hace la LUC, por un lado, un gobierno que le da más prerrogativa a la policía, le exige más actividad
y por otro lado un gobierno que dice, yo no puedo hacer nada porque el sindicato de COFE no me deja a ustedes darles un diferencial en los salarios. Y a su vez un presidente que le dice a la población abiertamente, yo no designo un nuevo fiscal de corte permanente porque no me animo, dado que no tengo las mayorías y sé que no me lo van a votar, y me quedo con el fiscal interino. Bueno, eso no es anomia, y esa anomia no está provocando ahí un efecto negativo que es vaciamiento de poder en el rol institucional del presidente de la República, no con nombre y apellido. En este caso, la institución, presidente de la República, no está siendo vaciada de poder en ese sentido. Es decir, en unas cosas tengo poder y gobierno y en otras no, ambiguo. En Argentina es distinto, argentinos son extrovertidos, viste que los argentinos son como los tanos, son extrovertidos, entonces si lo hacemos bien, como diría Olmedo, entonces o hacemos las cosas bien o las hacemos mal del todo. Tienen un presidente que es declarativamente un florero de una dictadora, una emperatriz que hace lo que quiere, que es Cristina de Kirchner. En Argentina es clarísimo, ¿no? Que hay un florero presidencial. Sí. Acá tenemos una mezcla, ¿no? Un florero medio roto y a veces funciona presidente y a veces es florero, pero se está dando un vaciamiento de la jefatura de Estado en estos temas, y mutis por el foro. Sí, y no viene de ahora, porque si comenzamos a hilar fino, Rubén, y siguiendo tu lógica que comparto, uno ya percibía en el último gobierno de Vázquez que también había una sensación de vacío de poder en la figura del presidente, habida cuenta que no podía contra la masa o la presión corporativa de un Frente Amplio que en aquel entonces tenía más peso que el que tiene hoy. Aquel peso hoy es ocupado por el PIT-CNT, que es quien está orientando, sosteniendo al partido político, invirtiendo los papeles. Y en la propia génesis de esta coalición republicana nosotros encontramos que hay una crisis importante de liderazgo que encuentra en este paisaje la posibilidad de exhibirse sin disimular. Tenemos un presidente débil, tenemos un sistema débil, tenemos un gabinete que no representa, no termina de representar a la coalición, y en consecuencia lo que tenemos es la posibilidad de asistir a un ejercicio, a un espectáculo que consiste en el ejercicio de jugar a que aquí las cosas funcionan y de llevarlas más o menos de acuerdo a cómo se pueda. Basta ver lo que viene sucediendo en el Parlamento, donde en el corazón de la propia coalición surgen propuestas como la de esta senadora del Partido Nacional que quiere imponer el 50% en materia de género, de representación, Cuotas de género que, por partidos, ¿no? claro, sí, no, 50%, una cosa Sí, sí, sí. que ya va como reafirmando esa vocación que hay de quebrar el principio de igualdad que ante la ley, ante el Estado, ante la Sí, vida, en sí, el que todos hemos quedado entre las primeras cosas que se sí, sí. resolvieron, Rubén, cuando se Sí. redacta el primer texto constitucional, estaba de decir, ya no podemos seguir repartiéndonos entre súbditos, acomodados y más próximos al rey. Somos todos iguales. Exacto. Esto se quebró. Se quebró. Y hoy encontramos un vacío de poder producto de la falta de liderazgo, Sí, de un presidente que tiene la preocupación por estar bien con todos sí. y que se olvida de un precepto político básico, es que decir que además tenemos en el presidente una persona que confesa, sabemos que no lee. Si no, habría que regalarle alguna biografía de Churchill, por ejemplo, Mm, para que descubriera que la política es el arte de lo posible, es el arte de la negociación, pero básicamente es el ejercicio del poder. claro. Poder que te es confiado y que si tú no lo usas, se pierde. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Sí, decía Este, Ortega y Gasset que el poder en democracia emana de la autoridad, que es un concepto mucho más importante. claro, Y dice, la autoridad surge de la probanza en los hechos, de la bonomía de la persona, de los talentos que tiene, de la capacidad que tiene para tomar decisiones, porque el poder implica mandar, y mandar, que viene del latín, quiere decir poner en la mano un recado a alguien. Para poner en la claro. mano recados a los demás, para que cumplan con determinadas tareas, esa persona tiene que tener una autoridad incontestable que destaque por sí misma. Por lo tanto, en nuestro país,
que además tiene una democracia presidencialista, donde acá el presidente jefe de Estado y jefe de gobierno tiene que darle una impronta personal de liderazgo ajustado a la Constitución, justamente, respaldado por la Constitución, siendo un buen intérprete de la Constitución de la República, puede ejercer perfectamente un liderazgo carismático, influyente, decisivo, sin apartarse un ápice de lo que la Constitución dice. Pero acá tenemos un presidente que tiene un Estado que ya se apartó bastante de la Constitución, que institucionalmente lo conformaron de otra manera, y no dice ni hay respecto a la No, no. necesidad de reconstituir. Es Si que te forma parte parece, del problema. Forma parte del problema. No aparte del puede problema, decir nada porque él forma parte del problema. nos quedamos con este punto y después Sí, quiero ir sí, al punto del Parlamento que nos quedó en el tintero, que quiero ir sí, sí, claro. a ese 56% de mayoría parlamentaria que tiene este gobierno y que no está aprovechando. Tiene una Ferrari y no la sabe conducir. Vamos a una pausa y volvemos. Dale.